¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer. Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa Destellos de Esperanza. Gracias por estar con nosotros una vez más, por la fidelidad que has tenido a este programa de Dios. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. En esta tarde tenemos un tema muy especial, un testimonio que rara vez también pasamos testimonios, pero en esta ocasión el Señor ha traído a alguien para hablar de lo que Él ha hecho en su vida. Tal vez tú estás preguntándote o te has preguntado: Dios, ¿por qué no apareces? Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios, ¿por qué no estás conmigo? ¿Por qué, Señor, clamo, lloro, grito y no estás? Hoy vas a saber la respuesta. Hoy vas a saber que al Dios al que tú le gritas, que tú imploras y que tú le lloras, sí existe, es verdadero, es real. Hay ciertos, creo, requisitos, ¿no?, para llamar la atención de Dios, y creo que hoy estás en el programa correcto para poderlos oír. Así que vamos a darle comienzo. Tenemos un invitado muy especial. Primero a las damas, a Lucy. Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida a Destellos de Esperanza. Gracias, Eres parte pastor. del show. Gracias, pastor. Es una bendición estar aquí. Yo sé que este testimonio de parte del Señor, que el Señor trajo al hermano, va a ser de gran ayuda para usted que está de aquel lado, y quizás el escucharlo le aumente su fe. Así es de que no se vaya, quédese con nosotros, sea parte de este proyecto de llevar el mensaje, de llevar la palabra, y gracias por la invitación, pastor. Gracias, Lucy, por tu fidelidad al Señor, primeramente, y por el apoyo que nos das. Así que, amigos, no le cambies, porque en estos tiempos de crisis, la verdad, oír un testimonio, algo real de Dios, cuesta trabajo, no es muy fácil. Y realmente casi todo el mundo quiere hablar, casi el mundo quiere todo decir, como decíamos en unos programas pasados. Estamos inundados de desinformación, ¿no?, sobre todo de Dios. Pero hoy yo creo que va a ser un programa muy de Dios, con una dirección muy especial para ti. Así que te pido, te quedes ahí, inviertas estos minutos en tu mundo espiritual. No sé cómo esté tu banco espiritual, cuánto tengas ahí de fe, pero creo que es necesario que hoy inviertas en ti mismo, para que puedas entender por qué le llaman el Dios de lo invisible, el Dios de los imposibles, el Dios de lo creativo, de lo futuro, el Dios poderoso de Israel. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué lo mandó? ¿Con qué fin? ¿Para quiénes es esto? Así que hoy es un programa muy especial. Tenemos con nosotros al pastor Héctor López, que viene de Nogales, México. Pastor, gracias por estar en Destellos de Esperanza. Bienvenido. Por el contrario, para mí es un verdadero privilegio el haberme hecho esta tan honrosa invitación a su programa. Es verdaderamente una bendición en la cual ustedes están viviendo día con día a través de un medio de comunicación tan importante como es la televisión. Y de veras me siento muy agradecido con Dios, y que Dios me haya puesto en el camino de usted para que a través de usted pudiera yo venir a este foro y poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida a través del momento en que el Señor aparece en mi necesidad como hombre, que todos tenemos necesidades, y desde ese momento mi vida fue completamente transformada. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Dios no hace casualidades. Yo no tenía a quién invitar, no había podido porque fui de camping, andaba ocupado, lo que sea. Y en el segundo programa yo pensaba hacerlo, como siempre, pero vamos sin invitados. Y curiosamente, pues Dios tenía un plan, ¿no? Y cuando yo veo eso de Dios, que de repente Dios hace que se muevan las piezas y empiezan las cosas a cambiar, a tomar la dirección de Él, no de uno, ¿no? Uno ya tiene el equipo y todo, pero cómo Dios mueve las cosas y empieza a decir: es que quiero que suceda esto. Y yo he aprendido a oír eso. Entonces digo, bueno, si Dios trajo a alguien tan lejos, y en el Antiguo Testamento sabíamos que dice el Señor: bueno es cuando traen noticias de lejos, ¿no? Entonces yo sé que cuando alguien viene de lejos es un emisario,
es un noticiero, es alguien que trae un mensaje, es alguien que trae algo de Dios, que Dios está moviendo. Decía un profeta, Dios no te mueve por casualidades, cuando Dios te mueve es una señal. Y dije, ok. Entonces, bajo esos preceptos divinos, entonces yo sé que usted es una señal de Dios. Gracias. Yo sé que usted está aquí porque Dios quiere hacer algo que necesita esta región, que necesita esta ciudad, que necesita alguien en particular. Yo estaba en una vigilia el sábado y yo le decía a los hermanos, el pastor Torrescano trajo un mensajazo, Dios mío. Pero en todo el mensaje, 3/4 partes, casi al final, pues yo dije, ay, qué bonito mensaje, está bonito, está bonito, está bonito, está bonito. Pero de repente, esa voz de Dios, ¡fum!, fue directamente a mi espíritu. ¡Zas! Y se metió y me dijo, yo no oí al pastor, yo oí a Dios que me dijo, a partir de hoy quiero que me obedezcas. Y empecé a llorar, hermano. Y empecé a quebrantarme y a temblar y decía, esa voz la conozco. Entonces yo sé que muchas veces un ministro, cuando es movido por el Espíritu de Dios a un lugar, a una región, es con una palabra de vida poderosa para una transformación gloriosa por siempre. Yo eso lo veo, lo entiendo. Entonces yo creo que Dios por eso nos ha puesto aquí, porque nosotros somos nada más el puente, que somos vasos, para que el líquido que llega aquí pueda ser vertido en corazones, en espíritus, en personas, para que puedan ser transformadas por el Espíritu Santo, por Dios, por Cristo Jesús. Yo le agradezco que haya venido y que haya tomado el tiempo, y le agradecemos públicamente al pastor Rubén Aguilar. Rubén Aguilar, que lo trajo, que ustedes son de la iglesia de la profecía, ¿verdad? Sí, el pastor Rubén Aguilar es pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en Vancouver. Vancouver, Washington. Ok, más adelantito vamos a poner su teléfono de él, si le quieren llamar para visitarlo, ¿verdad? También, de eso se trata ese programa, de promover los ministerios, promover la iglesia del Señor. No es nuestra iglesia, el de iglesia del Señor. Entonces, el Señor tiene varias direcciones, ¿no? Donde podemos ir a visitar. Pero me contaban, estamos en las pláticas, yo les llamo por entrevistas, ¿no? Yo me agarro mucho de los comentarios que a veces decimos fuera de cámaras para hacer un desarrollo del tema. Y yo quiero empezar con el concepto nada religioso, sino bien humano. Me decían que usted fue huérfano a los 8 años de edad, y yo siempre gocé de un papá y una mamá, que no fueron los mejores, pero tuve a los dos. Me crecieron me educaron como ellos piensan, como ellos pensaron, con sus diferentes, tal vez, conceptos de Dios, pero al fin y al cabo tuve una familia, ¿no? Y yo hasta ahorita, ya con mis 50 años, no me veo, yo si hubiera sido huérfano, no me proyecto, no me lo imagino, pastor, porque eso va a ser muy duro, va a ser muy terrible no tener un papá o no tener una mamá, no tener una guianza, no tener un protector, y quedarse por un momento solo, ¿no? ¿Cómo llegó usted a ser huérfano? ¿Qué pasó? ¿Por qué esa orfandad? Bueno, yo provengo de una familia de la cual éramos tan humildes. Todo estaba bajo una aparente felicidad, en donde mi padre y mi madre vivían en una casa pues humilde, como es común en México. Pero hubo un factor que desde niño yo empecé a ver, desde que tuve uso de razón. Mi madre fue una mujer que nunca tuvo escuela, mi padre también, pero siempre lo que yo aprecié en mi hogar fue una tremenda desintegración. Estaban juntos, pero en el contexto ellos estaban viviendo día con día con pleitos, con palabras muy fuertes que ellos se decían unos a otros. Algunas veces oí gritos desesperados y hasta golpes. Entonces, todo eso lo viví desde niño, desde que tuve uso de razón.
hasta que por ahí, cuando tenía aproximadamente unos 6 años y medio, mi madre se separó de mi padre, nos llevó al norte de Sonora, a donde llegamos a la ciudad de Nogales, Sonora, y ahí nunca más volví a saber de mi padre. Yo sufría tanto porque, quiéralo o no, aunque vivía al lado de mi madre, me hacía falta mi papá. Yo no entendía las razones ni las formas en que ellos vivían. Yo sabía que tenía un padre y que lo necesitaba tanto, el calor de un padre que me quería, pero mi madre en su momento de desesperación nos separó juntamente a mis 3 hermanos y ella nos trajo al norte de Sonora, y a partir de ese momento mi vida fue siendo llevada de una manera muy desorganizada, lleno de amargura, lleno de sufrimiento, porque estaba incompleta mi vida. Estaba al lado de mi mamá, pero yo miraba que todo el tiempo mis compañeros, amigos, vecinos del barrio, tenían sus papás, y cuando de repente, y estando ya en la escuela, me hablaban que tenía que llevar a mis padres a una reunión, y siempre iba solo. Yo no tenía la oportunidad porque mi mamá siempre estaba trabajando como, vamos a decir, lo que le dicen criada de una casa, la que está encargada del servicio de una casa rica. Siempre estuvimos viviendo bajo una soledad, mis hermanos y yo. Para entonces, nosotros estamos en la escuela, teníamos la oportunidad de ir a la escuela porque mi madre, aunque no tenía una educación básica, sin embargo ella siempre nos estuvo empujando a que estudiáramos, decía, para que no sean tan burros como yo. Y entonces una mañana nos andaba preparando para mandarnos a la escuela. Yo tenía la edad de 8 años, y entonces nos andaba regañando, andaba desesperada por mandarnos a la escuela para no llegar tarde, cuando de repente pegó un grito de dolor, poniéndose las manos en el pecho, y se fue doblando y doblando y cayó en el piso tirada, con un dolor y un dolor, y nosotros sin saber qué hacer. Como niños no entendíamos lo que estaba pasando, pensábamos que era un dolor pues como a cualquiera le da, pero cuando ya vi que mi madre quedó en un rictus de muerte, yo no pensaba que mi mamá había muerto, sino que mi hermana empezó a correr, a pedir ayuda en medio de los vecinos, y ya vinieron a nosotros a auxiliarnos, y entonces ya vieron a mi madre, y yo miraba que tirada en el suelo, y miraba que ellos solamente movían la cabeza. Al rato, pasó como una hora, trajeron un médico, y efectivamente el médico diagnosticó que mi madre había muerto de un infarto al corazón. Cuando él dijo que ha muerto, nosotros nos tiramos en el suelo, y nos levantaron y pusieron a mi madre en una cama, y nosotros ahí alrededor de la cama llorando desesperadamente. Un niño no puede entender esos procesos de sufrimiento, de dolor. Demasiado. Es un dolor muy fuerte. Jamás me imaginaba lo que yo iba a sufrir a partir de ese momento. Cuando ya entre todos el vecindario levantaron ahí ayuda porque éramos tan pobres que le compraron un ataúd muy humilde, buscaron un lugar donde sepultarla. Llegó el momento más difícil, la despedida, llevarla al cementerio y entregar el cuerpo a la tierra. Nosotros ya llorábamos desesperadamente y oíamos
rumores los rumores de la gente que decía, pobres niños, se han quedado huérfanos, pobrecitos, ¿qué van a hacer? Y entonces, como cuando reparten a un cachorrito, entre nos empezaron a entregar a cada uno. A mí me entregaron con una comadre de mi mamá, que usted sabe la usanza de una comadre. Me entregaron en las manos de una comadre, y ella al principio fue benigna, puedo decirlo, y me dijo: aquí no te va a faltar nada, todo lo vas a tener, y sobre todo voy a tratar de ser la madre que mi comadre era. Pero esas promesas, amado pastor, solamente fueron una falsa promesa, porque a los pocos días, como dice el dicho mexicano, el muerto y el arrimado a los 3 días hiere, y empecé a sufrir de una manera tan tremenda, porque me empezaron a echar cargas de trabajo en desigualdad con los hijos que ella tenía, y en ocasiones empezaron los malos tratos, las palabras obscenas, los golpes que fueron desmedidos, de tal manera que esta señora, cuando se encendía en furia, tomaba cables de la luz y me golpeaba en mi cuerpo, a tal manera que me dejaba ensangrentado. Pero un día me golpeó tanto con un tubo y con un palo, que me golpeó en la cabeza, me golpeó en el cuerpo, me dejó ensangrentado en el piso, no me podía ni mover, sentía que los huesos me dolían, me dejó marcada toda mi espalda, los brazos, y entonces me le escapé y fui al departamento de policía, puse mi queja, vinieron por esta señora, la encarcelaron. Vamos a decir que el departamento que encargado de los niños me tomaron y me llevaron con ellos. Estuve un día en medio de ellos, y buscaron ellos la oportunidad de colocarme en otro hogar que me pudieran aceptar. La misma situación se presentó, el rechazo, bofetadas, sufrimiento, hasta que un día decidí irme a la calle. Era mejor irme a la calle que estar donde nadie me quería, donde todo el mundo me rechazaba, en donde yo sufría el desprecio de gente que aparentemente tenía educación, pero no tenía amor. Y me fui a la calle. Nunca se me olvida la primera noche donde yo dormí al lado de un callejón, envuelto en pedazos de cartón. Estaba haciendo un poco de frío, titiritaba de frío, tenía hambre, pero pasé la primera noche, una noche bastante fría y bastante dolorosa. Sin embargo, nunca dejé de pensar en seguir estudiando. Yo pensaba en mis adentros que yo quería tomar el modelo de un gran hombre como lo era Benito Juárez, cuando en sus tiempos, un huérfano de allá de Oaxaca, que llegó a ser presidente de la República. Y yo pensaba en mis adentros, yo quiero ser como él. Si él lo pudo hacer, yo quiero llegar a ser como él. Y empecé a estudiar la primaria con muy buenísimas calificaciones. No tenía un lugar donde dormir, me arrimaba donde podía, siempre mis manos llenas de mugre, mi cabeza llena de piojos. No tenía una forma donde asearme. Sin embargo, mi ánimo era seguir estudiando. ¿Cuántas veces sentí el rechazo y la humillación de los maestros de la escuela cuando revisaban la higiene personal de los niños y llegaban conmigo y me mandaban avergonzado en medio de todos mis compañeros que me gritaban piojoso, 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 y me decían ellos, cuando tú ya te hayan expulgado y te hayan lavado tus manos, que se me partían por el frío,
puedes volver a la escuela, pero ¿quién me iba a expulgar? ¿Quién me iba a bañar? ¿Quién me iba a atenderme si yo era un niño solo? Aprendí a vivir en medio de la adversidad, durmiendo en los yonques de los carros, en los carros viejos, durmiendo en el asiento de atrás, siempre, muchas veces con un frío que era bajo cero. Me iba cuando tenía hambre a los basureros, a los botes de la basura de los restaurantes que tiraban los desperdicios de comida, y ahí sacaba peleando con los perros también que estaban al lado de los botes, queriendo sacar algo para comer también. Y esa fue mi vida, pastor y hermana. Fue una vida muy difícil. Algunas veces tuve que robar para poder comer. Me empecé a mezclar en un medio muy hostil y un medio nada bien influenciable para mí. Me empecé a desarrollar en medio de una horaria de lo que le llaman el centro de prostitución de la ciudad, la zona de tolerancia, donde yo miraba las mujeres prostituirse en los salones de prostitución, y miraba cómo con tristeza los pacháis o los que le llaman comúnmente padrotes golpeaban a las mujeres y les quitaban el dinero y las dejaban tiradas. Y en algunas ocasiones yo peleé con Dios. Aquella vez que nunca se me va a olvidar, cuando estábamos sepultando a mi madre, volteé hacia el cielo y buscando encontrar una respuesta de Dios, y le dije así, de una manera muy fuerte, de una manera con mucho coraje: Dios, le decía yo, tú eres muy malo conmigo, porque tú me quitaste lo único que tenía, a mi madre. Yo no puedo creer en ti, en un Dios de amor. Tú eres muy malo. Y lo repetía una y otra vez. Y en medio de esa prostitución, en esa área de prostitución. ¿Nunca tuvo a bien a buscar a su papá? No, porque ignoraba yo dónde estaba. Nunca, cuando yo le preguntaba a mi madre dónde había quedado mi papá, siempre, con la amargura que tenía mi madre, siempre me golpeaba y siempre quería evadir el que yo hablara de mi padre. Por eso me desconecté totalmente de dónde estaba mi padre. ¿Qué consejo le podría dar a la gente que nos está viendo ahorita, que están en ese conflicto, que se están separando? ¿Es bueno que hagan eso? ¿O qué le sugiere usted a la mamá esa que quiere ir y que no quiere volver a ver al padre, que los niños van partidos en dos? ¿O a ese padre que se quiere robar a los niños y no quiere que los niños sepan de la madre? ¿Qué les puede usted aconsejar hoy? Que a pesar del sufrimiento y del dolor que están viviendo en medio de un hogar desintegrado y lleno de problemas y conflictos, amarguras, a lo mejor hay golpes en ese hogar, pero yo creo que la más grande responsabilidad que nosotros podemos contribuir como pareja, no pensar solamente en nosotros, en mi confort, sino pensar en el daño tan profundo que le vamos a causar a nuestros hijos, sobre todo cuando una madre se separa de un hombre que la lastima, la golpea. Yo entiendo que no es nada fácil estar allí recibiendo toda clase de abuso, de fuerza y de golpes, pero pensemos por un momento, buscando el modelo que yo viví, que no es nada fácil dejar a los hijos abandonados a la suerte. Muchas veces buscando el confort, buscando lo mejor para nuestra relación, nos vamos a lo peor, porque muchas veces metemos a un hombre a un hogar que no es el padre, que es un padrastro, y muchas veces, ¿cuántas veces hemos entendido y escuchado que han abusado de los niños, han abusado de las niñas? Y este es un conflicto. Yo aconsejaría
que buscaran una ayuda especializada, pero principalmente yo te diría, mujer, varón, que estás pasando por un problema como este, busca la ayuda divina, busca a Dios. En Dios nunca vamos a quedar desamparados. Si yo hubiera pensado en un momento dado que mi padre y mi madre hubieran tocado la puerta correcta a la necesidad de nosotros, quizás nosotros no hubiésemos sufrido tanto como batallamos. En ese mundo tan hostil, donde en medio de las prostitutas yo miraba cómo se alcoholizaban, y algunas veces sentí el deseo de que una de esas prostitutas que vivían una vida tan desagradable, yo le decía a Dios, si tan solo me hubieras permitido tener una mujer prostituta, pero tener a mi madre, yo fuera el niño más feliz. Llegaban los días de las madres y miraba cómo mis compañeros de escuela llevaban flores y regalos a sus madres, y yo siempre me encerraba en mi mundo y lloraba desesperadamente, y yo decía dentro de mí, ¿cómo me hace falta mi madre? Llegaban los festivales de las escuelas donde honraban a las madres, y siempre miraba que los niños estaban al lado de su madre, y yo siempre abandonado, viendo la felicidad de otros. Llegaba la Navidad, esos días tan felices que los hogares, cuando menos aparentemente, viven felices. Me iba a los escaparates de las grandes tiendas donde había juguetes, luces, ropa, y miraba a los padres que llevaban a sus niños a escoger los juguetes, y yo siempre con las lágrimas en mis ojos, siendo un niño, deseaba que mi vida cambiara, siempre deseando tener un regalo, y nunca llegó a mi vida. Y principalmente el más grande regalo era el amor de alguien que verdaderamente me estimara y me valorara. Siempre mi vida fue un martirio, y así fue pasando mi vida, y vendiendo chicles, dando bola al calzado, vendiendo periódicos. Y me acuerdo un invierno muy pero muy crudo, en donde estaba cayendo nieve, estaba cayendo aguanieve, y mi cuerpo estaba temblando porque apenas traía un suétercito puesto, mis zapatos que estaban rotos estaban muy remojados, y tenía 2 días sin haber comido nada. Mis periódicos se me habían mojado, lo único que yo podía vender se me mojaron, y perdí la inversión del periódico, lo que me iban a dar lo perdí. Y entonces me fui a las casas ricas, a las colonias ricas, a tocar puertas, a buscar a alguien que me diera algo de comida. Llegué a una casa de una familia rica, donde tenían un porche, y toqué el timbre de la casa. Salió una mujer, y con un dejo de desprecio, yo sé que a lo mejor no olía muy bien porque estaba remojado por la nieve y por el agua, y la mujer me dijo, mira cómo vienes con los pies llenos de lodo, y la mujer me dijo, no vengas para acá, quédate allí, ¿qué es lo que quieres? Y le dije, pues vengo buscando que me haga caridad, necesito comer, tengo 2 días sin comer. Y miraba yo que en el patio de esa gran casa había unos grandes perros que estaban allí, y estaban echados en sus casitas porque estaba el agua cayendo, y entonces esta mujer me dijo, quédate ahí, te voy a traer algo de comer, pero no te me metas para acá. Fue donde estaba la cazuela del perro, donde estaba tragando el perro, le dio una enjuagada con la manguera y me trajo una sopa en la cazuela del perro, que si me la comí, la devoré. La devoré porque traía mucha hambre. Me dio más sopa, y cuando yo regresé en el camino, remojándome por la nieve y por el agua, vino a mí una voz que me decía, ya ves, eres peor que un perro. No tienes calidad, eres peor que un perro, porque esos perros que tuviste tienen un amo,
esos perros tienen una casa, esos perros, ellos les dan comida a la hora que ellos tienen hambre, pero tú no tienes ni un dueño, no tienes quien te atienda, no tienes una casa, no tienes nada, eres peor que un perro. Y mi estado de ánimo decayó tanto que llegué a pensar que deseé morir algunas veces, deseé que la vida se me acabara, pero me había hecho una promesa, pastor y mi hermana, que yo tenía que estudiar y tenía que ser un profesionista, un abogado. Había marcado mi destino desde que era un niño sin saber lo que había yo dicho en aquel momento cuando estábamos sepultando a mi madre. Entonces terminé la escuela primaria con muy buenas calificaciones, fui alumno siempre de 10, tenía una capacidad de retención y aprovechamiento, aunque siempre salí reprobado en el asunto del aseo, porque le vuelvo a repetir, yo no tenía el cuidado que cualquier niño tiene. Y así me fui a la secundaria, me inscribí, empecé la secundaria, pero seguí siendo el adolescente ahora, creciendo, pero con una profunda raíz de amargura en mi corazón, resentido con la sociedad, resentido con Dios. Sentía que en mi vida Dios no ocupaba ningún lugar, me hice sentir como un enemigo del mismo Dios, aunque no lo miraba, pero yo decía, Dios no existe. Y entonces por ahí agarré un trabajo en donde, ahí en ese centro de operaciones de prostitución, donde yo limpiaba todo un patio y limpiaba los excusados, los baños. Era una porquería, vamos a decir, un desaseo, un descuido, pero sin embargo ellos me dejaban vivir en un pequeño cuarto donde guardaban los colchones y los sprines, donde había un peligro constante, unas ratas grandísimas que salían allí. Solamente tenía una pequeña vela para estudiar por las noches, y así estudiaba y seguía siendo un magnífico estudiante. Me empezaron a nombrar en los cuadros de honor, y por fin, cuando estaba en tercer año de secundaria, me nombraron el sargento de la escolta por mis calificaciones, y fui nombrado el estudiante de la generación en donde yo estaba. Me fui a trabajar a un lugar donde era un boliche, donde había cantina y todo eso, y yo trabajaba por la comida y por un poco de dinero que me daban. Ahí empecé a trabajar y trabajar, hasta que un día decidí que yo tenía que marcharme a estudiar la preparatoria, pero había decidido salir de la ciudad. Traían muchos recuerdos malos a mi mente, en lo cual yo quería huir, salir desesperadamente de ese pueblo para irme a la capital del estado, que es Hermosillo, Sonora. Y me fui después de haber hablado con los dueños de la compañía, y les dije: señores, este es mi último día de trabajo, pero les pido, por favor, les dije, que me ayuden. Yo soy un huérfano, necesito la ayuda. Y cuando yo les empecé a explicar toda mi vida, empezaron ellos, algunos, a llorar y a compadecerse de mí. Me dieron una beca en aquel entonces de 300 pesos para que yo me fuera a estudiar a la ciudad de Hermosillo. Tomé una pequeña mochilita que llevaba, no tenía mucha ropa y mis papeles de la escuela. Me monté arriba de un tren carguero y como trampa, y me fui a la ciudad de Hermosillo. Salí una mañana y llegué por la tarde, todo ahumado por el humo del ferrocarril. Pero cuando llegué a la ciudad de Hermosillo, sentí que otros aires me estaban ventilando mi vida. Tomé un ride en una caja de un pick-up. Le pedí que me dejaran en el centro. Busqué la escuela donde estaba la preparatoria, en medio de la universidad. En mi primer noche
dormí en la plaza de la universidad para en la mañana siguiente irme a registrar como aspirante a un examen de oposición en medio de 3,000 estudiantes de todo el estado, en la mejor preparatoria del estado, donde iban a quedar 360 aspirantes solamente. Wow. Y hice mi examen de admisión o de oposición y para sorpresa mía me busqué en las listas y quedé entre los mejores 50 estudiantes de todo el estado de Sonora. Era una felicidad para mí estar en una de las mejores escuelas prestigiadas, pero cuando llegué a la preparatoria empecé a juntarme con un grupo de jóvenes que parecían que estaban desarticulados, gente que estaban desadaptados en su medio social, vestían raro, con sus pantalones de mezclilla, usaban el pelo largo, ¿no? Como tipo hippies, y entonces me gustó el estilo de aquellos jóvenes que no tenían limitaciones, y empecé a dejarme crecer el pelo, me empecé a meter en medio de ese grupo de jóvenes donde había una célula de estudios de el capitalismo de Carlos Marx, de Federico Engel, de Lenin, de Trotsky. Me empecé a empapar en la filosofía del materialismo dialéctico, las leyes de la dialéctica, donde todo lo que en la filosofía materialista declaran que todo lo que tú tocas y todo lo que tú ves y percibes con tus sentidos, eso es lo que existe. Y lo que tú no ves, lo que tú no percibes, no existe. Y por tanto, la existencia de Dios se fue marcando porque yo defendía mi filosofía que había aprendido a través de esos libros y decía, Dios no existe. Y tan no existe que Dios me ha tratado tan mal. Y entonces empecé a la carrera del ateísmo, me hice un muchacho ateo, terminé la preparatoria, ingresé a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, seguí con esa secuencia de ser un estudiante de la filosofía marxista y cuando yo llegué al 7º semestre me dieron la carta de pasante donde yo podía hacer mis prácticas como pasante de Derecho, y entonces sentí que estaba más cerca de lo que había pensado. Los años se habían ido muy pronto, empecé a hacer servicio social en el bufete jurídico gratuito de la Universidad de Sonora, empecé a tomar casos fáciles primero, me puse a estudiar pero muy frecuente, con mucha atención en todo. Me empecé a empapar en el derecho, de tal manera que por fin llegué al grado de que iba a graduar de la universidad, ahora como licenciado en Derecho. Para entonces yo ya había conocido a Gloria, mi esposa, en una de las veces que yo fui a Nogales, nos pusimos de novios. Al principio mi incapacidad de amar, porque yo no tenía amor, nadie me había enseñado a amar, ni los principios de la moral. Era un joven, un niño que había vivido en medio de una influencia inmoral, en medio de las prostitutas. Mi lenguaje no era realmente un lenguaje mejor, de tal manera que estaba cansado de vivir ese estilo de vida. Cuando conocí a esta mujer, era una mujer buena, una hija de hogar, que ayudaba a trabajar a su padre, que tenían 7 hijos, y ella se dedicó a trabajar para ayudar a su padre a sacar adelante a sus hermanos. Eso me impresionó mucho. Dije, esta mujer es una mujer de principios, es una mujer que me va a ayudar a mi destino. Y entonces, cuando yo terminé la carrera, nos casamos. Estaba tan cansado de la soledad, hablar a solas con mi sombra, vivir como un ermitaño, pensando siempre en quitarme la vida. Siempre estaba muy deprimido, pero por fin cuando llego a terminar mi carrera,
pensé dentro de mí mismo, ahora sí he llegado a mi destino, he llegado a la meta que yo tanto anhelado, y pensé, ahora sí van a saber quién soy yo, a quién han despreciado, a quién le han hecho tanto daño. Y entonces tenía un padrino de mi generación, un licenciado que había sido mi maestro. Él conocía toda mi historia y prometió ayudarme, y efectivamente fue y me presentó con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y llevé mis papeles, hice mi aplicación, y por fin me mandan a Nogales, Sonora, a trabajar del puesto más bajo en un tribunal del Estado. Empezaba mi carrera judicial como exponente de la justicia, como actuario ejecutor. A los 9 meses, ya casado con mi esposa, empecé a ascender mis posiciones. Ya para entonces empecé a tener hijos, primero Héctor, después Diana Alejandra, mi hija, la menor. Pero hubo algo, hermanos, que encajó en mi vida. Empecé a crecer, a caminar una nueva posición de vida en medio de los tribunales. Empecé a ganar dinero, empecé a ganar posiciones. Cuando estaba cumpliendo 29 años, por la influencia de mi padrino con su compadre, que era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, me nombran juez penal a la edad de 29 años. Estaba protestando mi cargo delante del tribunal, y sentí que algo había venido a mi vida, y decía yo, soy un hombre afortunado, soy un hombre con destino. Y empecé a pensar los planes en el futuro que iba a realizar. Y cuando me entregaron la oficina donde yo iba a despachar, me encerré y empecé a llorar pegado a una pared, y recordar toda mi niñez, toda mi infancia, todo el sufrimiento que yo había pasado durante mi carrera. Y ahora que estaba en esa posición, sentía que tenía el mundo en mis manos. Pero se pueden ustedes imaginar un hombre que creció sin moral, sin amor, sin buenos principios, en medio de una influencia perversa, en donde para mí el placer era lo más importante. Para mí no había quien me hubiera ayudado. Yo decía, todo lo he logrado yo por mi esfuerzo. Jamás pensaba decir que Dios me había ayudado. Yo era enemigo de Dios, era un ateo, no creía en Dios, y empecé a ejercer mi carrera como juez penal. Empecé a sentir que el triunfo me acariciaba. Llegaban los periodistas a entrevistarme, a hacerme entrevistas importantes en medio de las cámaras de televisión, la radio. Empecé a sentir que la vida me estaba cambiando. Traté los primeros meses de ser un hombre recto, pero ustedes saben cómo es la corrupción en México. Empecé a fluctuar en medio de la corrupción, sobornos, donde la justicia se compra. Me llegaban con mucho dinero en dólares, con maletas para que yo pusiera en libertad a narcotraficantes que habían hecho delitos muy graves. Entonces empecé a corromperme, a tener dinero, a vivir una vida holgada, llena de placer, mientras mi esposa estaba sufriendo porque todos los días era una noche diferente, llena de placer, rodeado de amigos, llenos de alcohol. Empecé a tomar todas las noches, vivía un mundo de alcoholismo sin darme cuenta. Había caído en una crisis de alcoholismo. Llegaba todos los días en la madrugada a mi casa embrutecido, de tal forma que tenía una borrachera muy, pero muy dramática. Era un monstruo alcoholizado. Llegaba tumbando
tumbando las puertas con una pistola que tenía 38, botaba la chapa cuando no me abrían la puerta, y mis hijos empezaron a ver esto, me miraban como un monstruo. Mi hija, la menor, corría y se encerraba en el baño y llorando decía: que se vaya, este no es mi papá, que se vaya. Y la niña se orinaba en sus pantaletitas. Fue una vida muy difícil, de tal manera que esto terminó en un drama porque mi esposa no soportó la inmoralidad en que yo vivía. Vivía embriagado todos los días, llegando en la madrugada, desatendiendo mi familia. Le daba todo el cheque que yo ganaba. Para mí lo que yo ganaba no era nada comparado con lo que yo ganaba. Tenía un departamento de soltero donde yo sus fiestas privadas. Hacía mis fiestas privadas. Empecé a cometer abusos, carros sin placas, con una placa que decía juez penal, Poder Judicial del Estado. Ni quien lo detuviera, ¿no? Me detenían los policías y se me cuadraban y me decían: es el señor juez, tenga cuidado, nomás no voy a cometer un accidente. Y eso a mí me placía, me sentía con una grandeza, con una soberbia, pensando en mi pasado, lo que nunca había tenido, ahora lo estaba amasando: fortuna, dinero, alcohol, mujeres. Era una vida bien holgada, una vida inmoral, de tal manera que un día llegué a mi casa en la madrugada. Había estado 2 o 3 días fuera de mi casa, había estado en borracheras con mujeres, con amigos, y cuando llegué a la casa solamente estaba una carta que decía: Héctor, me regreso donde nunca debí haber salido, tus hijos te necesitan tanto, pero tú estás empecinado a lograr tu triunfo sin pensar que nosotros somos parte de tu familia, de tu hogar. Y cuando ella me dejó esa carta, pensé dentro de mí mismo: bueno, a lo mejor es lo mejor para mí, porque esta mujer me está estorbando con sus reclamos. Yo voy a vivir mi vida libremente. Y empecé entonces a vivir de una manera muy, pero muy abrupta, de una manera muy desordenada. Llegaron los comentarios al Supremo Tribunal de Justicia de los abusos que yo estaba cometiendo, de malas compañías. Empezaron a venir a mí gente que dedicadas al narcotráfico, y entonces era una mala fama para el tribunal y me cesaron como juez. Entonces yo establecí un despacho jurídico, una oficina donde empecé a despachar. Tenía mucha experiencia y mucha capacidad, sobre todo en asuntos del orden penal, del orden criminal, y empecé a ganar mucho dinero, a relacionarme con jueces corruptos, a vender los casos, a ganar dinero más todavía que lo que yo estaba ganando en los tribunales. Empecé a hacerme de propiedades, pero en eso yo tenía mucha amistad con el presidente municipal de la ciudad, y en una de esas noches me invitó a que yo le diera clases a la Academia de Policía y Tránsito, de clases de garantías individuales en favor de los policías. Y como yo era un ateo, un enemigo de Dios, cuando yo miraba a grupos de cristianos predicando en las calles, sentía un rechazo y un coraje, y decía: esta gente no debería existir, son un retroceso al avance de la sociedad de México. Y empecé a tomar argumentos. El diablo me empezó a usar con engaños, y entonces usando el poder que tenía por la policía, empecé a mandar levantar a los cristianos que estaban predicando en las plazas. Éramos tan hostiles con ellos que los golpearan, de tal manera que tenían que ir a la prisión, porque supuestamente la Constitución en aquel entonces decía
que todo el que estuviera, todos los servicios religiosos debían ser dentro de los templos, y el que estuviera predicando necesitaba un permiso especial en las calles, y si no lo tenían estaban fuera de la ley y tenían que ir a la prisión. Y muchas veces me gozaba ver cómo ellos iban a la prisión. Y aquel día estaban un grupo de jóvenes predicando en una de las plazas principales de la ciudad, y había un predicador muy poderoso que estaba lleno, ahora lo puedo decir que estaba lleno del Espíritu Santo, y estaba predicando con un poder que dentro de mí empecé a sentir una incomodidad, como que dentro de mí algo no estaba bien, y lo mandé a un policía que lo golpeara y le decía: túmbale los dientes, cállalo, ya no soporto estar oyendo a este infeliz. Le decía que cállalo y mándalo a prisión, y le dije, y báñenlos con orines para que aprendan a no volver a salir a predicar esa basura. Y empecé a ser enemigo, no solamente al cruz, Dios que no miraba, sino a la gente que predicaba el Evangelio. Pero nunca me imaginé, hermanos, que pelear contra la iglesia, contra los cristianos, es perder. era pelear contra Dios. Así es. Como Pablo, cuando fue derribado al suelo, cuando iba detrás de los cristianos, y que vino una voz del cielo y que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pelear contra Dios no es nada bueno. Pelear contra Dios es destruirnos a nosotros mismos. Y aquel día que tomé a aquella gente por medio de los policías, nunca me imaginé el trato que yo iba a tener, que Dios iba a tener para conmigo. Empecé a los días a sentir una comezón en mi cabeza, sentí un pequeño grano en mi cabeza que me rascaba y me rascaba, me rascaba. Dios puede ser cosas aparentemente minúsculas que pueden ser grandes para que Dios trate con la vida de quienes lo persiguen y lo ignoran. Y entonces al mes y medio yo estaba invadido de pus, toda mi cabeza. Sentía que me corría la pus, se me hicieron unos hoyos en la cabeza, y me ponía una pañoleta, un paño, para que escurriera la pus, y lavaba aquel paño, lo lavaba y me lo volvía a poner. Llegué al grado de tener necesidad de ir a un médico. Pensaba algún champú, alguna crema, esto es un asunto superficial, pero ¿cuál va siendo mi sorpresa? El doctor me manda a hacer unos análisis, me manda a hacer unos estudios, y a los días voy por el resultado de los estudios, y el doctor me estaba esperando, muy preocupado, miraba su rostro y me dijo: mira, licenciado, te tengo malas noticias. Tienes un problema de cáncer que te ha avanzado a tal grado que ya no puedo hacer nada. Se ha ido tan rápido el cáncer que... Y le dije: ¿Qué me quieres decir? Le dije: ¿cuánto tiempo me queda de vida? Me dijo: si acaso 3 meses de vida, estás desahuciado, no podemos hacer nada, la ciencia está limitada. Y dentro de mí se revolucionó algo, y decía yo: ¿cómo siendo tan joven, de 30 años, de 32 años, cómo yo podía morir tan pronto, si yo había pasado tanto sacrificio para llegar a ser lo que ahora tenía? Y empecé a pensar cómo destruirme mi vida más rápido. Empecé a vender propiedades. No pensé en darle a mis hijos, dejarles un legado, no dejarle nada a mi esposa. Pensaba yo, si ella se fue, ella se lo perdió. Empecé a malbaratar todas las cosas. Todas las noches me emborrachaba. Todas las noches empecé a juntarme con gente que me enseñó a usar la droga para el dolor, supuestamente. Empecé a usar cocaína, de tal manera que el dinero que había captado de ventas y lo que tenía se me acabó rápidamente.
Llegué a un grado de quedarme como una basura tirada en las banquetas, en las calles, vomitado, borracho, como una basura, como alguien que no tenía una esperanza. La gente cuando me miraba por las mañanas tirado en las calles decían, pobre hombre, y pensar que fue aquel juez que estuvo en el tribunal del Estado, y mira ahora en qué ha terminado. Estaba totalmente acabado, mi vida estaba destruyéndose poco a poco, pero mire, cuando Dios... ¿Cómo es que llega a Dios después de todo eso? Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo es que llega a Dios? Dios se le revela a un pastor que me ve en una visión yéndome a un abismo. Y él está orando por mí sin conocerme. Pasó un tiempo orando y fue movido como pastor a la ciudad de Nogales. Y cuando él me vio en la calle, Supo que era usted. gritó, porque la cara era irreconocible. La cara era la misma que Dios había puesto en la visión. Y este hombre me pide una tarjeta, me pide una tarjeta como abogado, y por medio de esa tarjeta él me busca, pero en vez de aceptar la gracia que traía este hombre, lo quise matar con mi pistola. Le puse la pistola en la cara y salió corriendo, y dije yo, muerto el perro, se acabó la rabia, ya no va a volver. Pero ¿qué cree? A los 2 días este hombre había regresado con el carro encendido, poniendo el pie en el suelo y gritando, abogado, Cristo te ama y te quiere salvar. Cristo te ama y te quiere salvar. Era un pleito dentro de mí, queriéndolo matar y buscándolo todos los días para matarlo. Yo sé que el tiempo nos ha ganado, acabó. pero... Regálame un minuto más, Dani. Pastor, ahora usted ha fundado iglesias, ahora, ¿qué hizo? Cuéntenos rápido, en un minuto, ¿cuántas iglesias En un minuto, usted oiga? Dios me ha permitido fundar la iglesia madre en Nogales, la iglesia de los basureros, donde un día yo había ido a buscar basura. Ahora todos los pepenadores los fui a buscar en medio de la basura. He levantado una iglesia en medio del basurero, donde nadie quiere a esa gente. Ahí Dios me ha mandado a levantar a esa gente. Tengo una iglesia que Dios me permitió abrir en Nogales, Arizona. Hemos extendido la visión de crecimiento hasta Phoenix, y por si fuera poco, hace 7 años abrimos una iglesia en medio de Las Vegas, Nevada. Dios me ha permitido por 20 años estarle dando de comer a la gente más pobre. Juntamos toneladas de comida, toneladas de cobijas, de ropa, y para darle a la gente más pobre juguetes a los niños. Lo que a mí me faltó lo he tomado como una paternidad sobre esas criaturas que no tienen nada, y me siento tan feliz de servir a un Dios al cual ignoré y me hice su enemigo, y ahora soy el mejor amigo de Cristo. Y ahora puedo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, soy pastor. tan feliz en estos 28 años de servirle al Señor, y agradezco su bondad, porque Gracias, si no pastor. hubiera sido por Él, estuviera muerto. Gracias, pastor, es un honor tenerlo aquí. Lucy, se nos acabó el tiempo. Gloria a Dios. Gracias, amigos. Reciban al Señor, hace maravillas. Dios me los bendiga. Hasta luego. Me ha levantado.